Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días casi para aquellos que se encuentren en otro uso horario. Bienvenidos y bienvenidas, como les decíamos anteriormente, a este tercer encuentro del seminario sobre educación abierta para espacios educativos y culturales que estamos realizando desde el área de políticas abiertas y diplomacia científica cultural de la Facultad de Humanidades y Artes de nuestra Universidad Nacional de Rosario, junto con la organización Educación Abierta Global, a la cual agradecemos muchísimo tanto a Mario como a Marcela. Y en el día de la fecha tenemos el placer de contar como invitada con Ivonne Lujano. Hola, Iván. Ivonne, ¿cómo andás? Hola, Vir, muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá desde México. Bueno, Ivonne, como para comentarles, y ya también lo hicimos oportunamente cuando se inscribieron a este seminario, presentarles brevemente a Ivonne para el día de la fecha, ¿no? Ivonne es doctora en política educativa y evaluación por la Universidad Estatal de Arizona. Es también Community Manager en el directorio de revistas de acceso abierto DOAJ y también nos comentaba recientemente, ¿no?, que también tiene otras funciones que nos podrá comentar allí y por lo tanto embajadora de la misma en nuestra región, en América Latina. Es también miembro del Consejo Editorial del Open Access Journals y, bueno, ha incursionado y por toda su expertise en estas temáticas, ¿no? Entre la educación, el acceso abierto, las prácticas educativas, también en otras, ¿no? En otras experiencias, iniciativas como ser todo aquello que tenga relación con Wikimedia o Wikipedia, ¿no? Educación no formal y otras estrategias que muy bien ella nos podrá ir comentando en el transcurso del encuentro de hoy. Así que te dejo la palabra, Ivonne. Bienvenida y muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias a vos, Vir, y por conectarse. Esperemos que también la grabación, pues después pueda ser de utilidad a las demás personas del curso o del seminario. Y bueno, ya creo que ven mi pantalla ahí con las diapositivas, ¿me confirman? Sí, perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente yo me muevo digamos, en distintos escenarios y en distintas instituciones, principalmente en dos actualmente, el DOAJ o Directorio de Revistas de Acceso Abierto, como dijo Vir, y también en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, acá en México. Entonces, bueno, voy a dividir la charla en dos partes, que básicamente son dos ejemplos, yo podría decir, de prácticas muy concretas de educación abierta y de acceso abierto. Y bueno, la idea es como yo les iré contando, pero por supuesto que si ustedes necesitan interrumpir para que yo me detenga o lo que sea, pues adelante. Entonces, la primera parte es sobre esta actividad que hicimos en la UAM Lerma, que es un editatón sobre investigación educativa. Este editatón lo realizamos en mayo de este año y un poco les voy a contar el proceso, porque más allá de, digamos, los resultados y qué hicimos, pues creo que todo el proceso y el cómo hacer una práctica educativa abierta pues a veces queda como que relegada, ¿no? O oculta más que relegada y no se sabe qué pasa antes de ese gran evento, por ejemplo, como puede ser un editatón. Entonces, bueno, para comenzar, voy a ponerles un poco en contexto porque es importante este contexto para entender cómo es que me recibieron esta idea, ¿no? En la UAM. Lerma, yo soy profesora de nuevo ingreso en esta universidad y, digamos, en mi primer trimestre, nosotros tenemos trimestres, pues yo propuse esta actividad y les pareció algo, pues bueno, atractivo y todo porque, bueno, tenemos una carrera ahí que es la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales y como ven ahí, ese es su objetivo, ¿no? Que es preciso, que es integrar o hacer educación junto con, a través de, ¿no?
gracias a las tecnologías digitales. Y entonces estos estudiantes se forman como en esos dos grandes campos, ¿no? En el campo de la pedagogía, de la didáctica, en fin, de las teorías de la educación y en el campo de el uso de tecnologías como en este caso de la información u otras tecnologías, ¿no? En general, estos estudiantes son pues lo que les interesa mucho es la cuestión de la realidad aumentada, la robótica, este tipo de cosas. Entonces yo por eso quise como atraerles un poco más a las tecnologías de la información, que suele parecerles como un poco más aburrido, ¿no? En realidad, la idea de este editatón pues fue eso, ¿no? Desmitificar que la cuestión de la escritura, que la cuestión de la publicación, que la cuestión de la investigación documental es aburrida, ¿no? Entonces, bueno. Eh, para un poco seguir con el contexto de la actividad y de la universidad, nosotros tenemos lo que se llama un sistema modular, que básicamente es aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Entonces, cada grupo trabajamos por equipos y los equipos tienen que realizar una investigación. En este caso, en este segundo trimestre, están apenas estos estudiantes empezando a hacer, digamos, sus primeras experiencias de investigación documental. Entonces, tienen que hacer un proyecto de investigación documental y yo impartía lo que llamaríamos como la materia de comunicación, cultura y sociedad. Entonces, en ese sentido, tenían que elegir un tema de investigación educativa de cualquier ámbito, ¿no? Ahorita yo les voy a mostrar los diferentes temas que abordamos, pero utilizando entonces la técnica de investigación documental o la metodología, más bien dicho. Para hacer el editatón, como les decía al principio, o sea, digamos, la actividad estrella, pues fue el editatón por sí mismo, o sea, la última actividad, la séptima actividad de estas 7 que estoy aquí enlistando y que son todas muy relevantes porque fueron la preparación para, ¿no? Entonces, primero hicimos una reunión interinstitucional de planeación entre la UAM Lerma y la Fundación Wikimedia. Esto fue muy importante porque realmente gracias a esta vinculación interinstitucional pudimos hacer esto y creo que, bueno, el capítulo de Wikimedia Argentina son también como súper, eh, hacen muchas actividades y este tipo de colaboraciones. Después hicimos una lectura, análisis y exposición sobre un sobre un libro, este libro que también recomiendo mucho, si es que no lo conocen aún, el de Wiki Educación, ahora mismo voy a poner la bibliografía, en fin. Y después hicimos una reunión de preparación, una presentación de un colega que ya tiene amplia experiencia en trabajar los proyectos de Wikimedia en el aula. Después otra segunda y una tercera preparación para el editatón y después el editatón en sí mismo. La primera actividad entonces fue la planeación. En esta primera actividad, ahí me voy a regresar. Lo que hicimos fue un poco, básicamente, acordar cómo se trabajaría y yo como, digamos, no es mi primera experiencia con Wikimedia, sino es la segunda y bueno, quiero contar un poquito de qué pasó en la primera, ¿no? Mi primera experiencia yo en ese entonces, que por allá de quizá 2017, estaba comenzando a experimentar esto de traer a Wikimedia al aula. Entonces hicimos un ejercicio de Wikilibros, que es otro proyecto, ¿no? De Wikimedia en donde, similar a esto, por equipos del grupo que yo coordinaba, hicieron un libro, o sea, muy pequeñito, unas 20, 30 páginas, y lo colgamos en Wikilibros. Y pues la verdad es que todos nos los bajaron, ¿no? O sea, justo esos editores y editoras de Wikimedia que están como voluntarias haciendo este chequeo de lo que se sube a las plataformas de Wikimedia pues nos votaron todo, ¿no? O sea, realmente nos dijeron esto no cumple con las características y todos se bajaron de la red. Lo cual fue, pues, obviamente bastante frustrante para nosotros, pero para mí y también para ese grupo de estudiantes con los que yo estaba trabajando, pues fue una lección de cómo, y una lección sí, de cómo funciona la Wikipedia y la Wikimedia, y de toda esta
esta curaduría que hay de los contenidos y de que entonces aprender que las prácticas de educación abierta no es solamente colgar PDFs en la red y ponerlos gratuitamente, ¿no? Sino tiene un montón de reglas para que todo esto realmente sea un conocimiento que se pone a disposición de manera, digamos, profesional, de manera estructurada, de manera interoperable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta primera reunión de planeación, pues hablamos un poco de eso, de qué es lo que se requería por parte de nosotros como institución, qué iba a aportar la Fundación Wikimedia, en fin, este tipo de acuerdos y también cómo íbamos a trabajar el resto de las actividades. La segunda actividad fue la lectura de este libro, es el que les comentaba, que si no lo conocen seguramente que sí lo conocen, pero bueno, estas prácticas que se han documentado, sobre todo en educación superior, pero también en educación media, en donde, pues bueno, los capítulos hablan de esas diferentes experiencias y en el grupo de estudiantes que yo estaba, con el que hicimos el editatón, pues bueno, dividimos todos estos capítulos y leyeron estos capítulos para enterarse de cómo podía ser usada la Wikipedia y otros proyectos de Wikimedia dentro de la educación. Y la verdad es que parecería algo sencillo, pero ese grupo realmente descubrió muchas cosas, ¿no? Al leer esto, o sea, no tenían idea y venían todavía con esta cuestión de la Wikipedia es mala, la Wikipedia no hay que usarla, no hay que citarla. Mis profes en la enseñanza media me han dicho que esa es una fuente de información que no es confiable, etcétera, etcétera. Y cuando leyeron esto, pues digamos, se empaparon de estas experiencias ya con muchos años de trayectoria algunos, ¿no? Algunos repositorios, algunas experiencias de archivos, en fin. Y fue muy bueno como para, digamos, engancharles en esa actividad que íbamos a hacer, que fue el editatón, y que tuvieran como que se sintieran, fue un poco como de identitario también este proceso, ¿no? Que se sintieran parte de estos proyectos más grandes y globales, en donde pues muchas educadoras y educadores están formando parte, ¿no? Y haciendo como cosas de activismo. Luego la tercera actividad fue ya ahora sí, propiamente, al mismo tiempo que vamos haciendo esto, digamos, durante nuestro trimestre, también esas estudiantes están realizando su trabajo documental aparte, ¿no? Están haciendo su trabajo de investigación sobre religión y educación, otros más sobre universidades públicas, en fin, ¿no? Entonces, en esta tercera actividad, bueno, vimos como la parte formal, primero los 5 pilares que tiene Wikipedia, que tiene que ver con la neutralidad, con el uso del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? El manual de estilo, la idea de las referencias y cómo citar y la relevancia enciclopédica. Esto, de nuevo, como realmente vimos cómo fue incrementando o aumentando esta percepción positiva de la Wikipedia, ¿no? Que era un poco la idea, como en ese engancharlos, ¿no? La actividad 4 fue esta charla que nos dio Luis Álvarez, que también, bueno, es un wikipedista y un editor de Wikipedia, o sea, que tiene 15,000 artículos, o 15,000 ediciones, una cosa así, son 15,000, imagínense. Entonces, bueno, él nos presentó esta actividad de la idea de traer la Wikipedia al aula, pero pensar esto como un laboratorio ciudadano, ¿no? De más de activismo, un laboratorio de participación, claro, del grupo educativo con el que estés trabajando, pero también de otros actores que pudieran incorporarse, ¿no? A esta actividad de editar la Wikipedia o de editar los datos, perdón. Aquí era él estaba más centrado en el tema de Wikidata. Entonces, bueno, de nuevo, fue una actividad para que los estudiantes se dieran cuenta de ese potencial y de las diferentes plataformas o diferentes proyectos que tiene la Fundación Wikimedia. Esta es una de las fotos que tomamos con los estudiantes. Si se dan cuenta, son muy bebés, son muy jóvenes y entonces, o sea, vienen recién, ¿no? Egresando bueno, nosotros le decimos la prepa, ¿no? La preparatoria. Y con nosotros tenemos aquí, bueno, un reto muy importante con estas poblaciones que tienen muchas brechas
y lagunas, ¿no? En términos de cómo se construye el conocimiento académico, cómo puedo validar la información, qué voy encontrando, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Entonces fue muy importante hacer esta preparación para irle, digamos, para que le fueran tomando cariño a Wikipedia, ¿no? Y que lo fueran viendo como una fuente, no solo que puede ser confiable, sino que obviamente también tiene sus retos, pero más que nada como una fuente que está construida colectivamente, ¿no? Y que está construida para poner a disposición de todo el público, como ya sabemos, pues el conocimiento en muchas áreas y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la actividad 4. La 5 fue una sesión de preparación. Estos son los temas de los trabajos de investigación documental que mis estudiantes estuvieron realizando. Entonces, vean ahí desde lengua y educación, bibliotecas digitales, la enseñanza del náhuatl, que es nuestra lengua originaria más hablada en México, políticas educativas, en fin, estos fueron sus temas de investigación. Y en esta actividad 5 lo que nos dedicamos a ver fue que para que en esta actividad, en esta investigación documental tuvieran efectivamente fuentes verificadas y confiables para hacer su trabajo, porque esas fuentes fueron las que utilizaron también para hacer el editatón y para editar la entrada de Wikipedia que se refiriera a este tema. Ujú. Entonces, bueno, eso fue la actividad 5 y la 6 que fue con esas fuentes que hicimos esta tabla, ¿no? En donde cada quien vació, digamos, la información de sus referencias, estuvimos verificando que esas referencias fueran verídicas, digamos, que fueran verificables más bien, etcétera, y organizar la información. Esto fue muy importante porque realmente hacer un editatón para este tipo de poblaciones, que es una población de estudiantes muy jóvenes que recién están empezando a escribir, ¿no? A escribir académicamente, etcétera, pues es fundamental que haya esa preparación previa, o sea, porque llegar, digo, yo mi primer editatón, pues ya yo era una señora, ¿no? Una señora en un congreso, o sea, es decir, ya con, digamos, ciertos capitales académicos en donde tú llegas y claro que tienes que aprender la interfase y lo que quieras, pero básicamente sabes cómo escribir párrafos y citar e incorporar referencias. Para este grupo en particular, pues tuvimos que hacer todo este trayecto de preparación. Y bueno, finalmente la actividad reina, digamos, pues fue el editatón, que fue el 21 de mayo, allá en la universidad. Y tuvimos 32 estudiantes, 3 docentes que ayudamos pues a coordinar sobre todo que sus trabajos documentales estuvieran lo suficientemente sólidos para que fueran su fuente principal de edición de las entradas de Wikipedia. Y dos representantes de Wikipedia, que la verdad es que fue muy bueno tener su ayuda, porque más allá de que, por ejemplo, yo sé, bueno, cómo se edita la Wikipedia, pues la cuestión técnica de explicación y de guía a los estudiantes, pues fue muy, muy importante de su parte. Tuvimos 10 entradas de Wikipedia que editaron. Algunas fueron ediciones mínimas, otras fueron un poco más grandes, o sea, realmente aquí fue dependiendo de esa entrada de Wikipedia y digamos lo que le podría venir bien a esa entrada para mejorarla, ¿no? Bueno, estas son algunas de las imágenes, les digo, tuvimos pues a profes, en fin. Y hicimos una encuesta de evaluación de los resultados, o bueno, al final del editatón, y algunos de estos es, bueno, la mayoría consideraron muy buena o buena su experiencia dentro del editatón de la UAM. Eh, bueno, aquí no se ven las preguntas muy bien, pero bueno, estas preguntas dice acá que, o sea, la mayoría de acuerdo o muy de acuerdo en que les ayudó a su formación, lo relacionaron con sus temas de interés académicos, aprendieron a editar la Wikipedia, por supuesto, aprendieron de qué es la Wikipedia, en fin, ¿no? Y bueno, esta pregunta también la hicimos para ver si queríamos, bueno, si podemos, bueno, en particular yo quisiera pues continuar con estos proyectos dentro de la universidad. Y pues bueno, tuvimos una respuesta positiva, ¿no? En general, como que sí. Ahora con estos aprendizajes realmente para mí es un reto de diseñar el nuevo Editatón, que esperamos que yo creo que lo vamos a hacer a final de año. Porque además la idea también es que, bueno, no está esa pregunta ahí, pero que estas personas van a ser futuros licenciados y licenciadas en educación. Entonces, mi idea es que sean también
bueno, además de editores y editoras de Wikipedia, formadores y formadoras de otras personas que les gustaría editar la Wikipedia, ¿no? Ahí en esa pregunta muy pocas personas se animaron a decir que sí, pero yo con pocas creo que para mí es una ganancia genial porque me gustaría trabajar en esa parte con esos estudiantes. Y vean, bueno, estas son algunas de las citas, de sus respuestas, ¿no? Pues como podemos ver, no solo es la parte formal de la Wikipedia, que es la Wikipedia, en fin, sino pues la parte, digamos, de, por ejemplo, esta parte que dice que todos tenemos algún conocimiento y que somos capaces de compartirlo en el mundo, o sea, estas cosas como mucho más sutiles que hasta que estuvieron ahí, o sea, realmente, bueno, ahí no están estas fotos, pero sus caritas al momento de darle clic y de ver que la entrada de Wikipedia tenía ya su edición hecha ahí, fue una cosa maravillosa, se pusieron muy contentos, contentas, estuvieron realmente muy a gusto con su trabajo. Ahora sabemos, y esto con la gente de Wikipedia lo hemos conversado, que es probable que eso se los borraron. No sabemos, ¿no? No hemos hecho ese rastreo, pero justo la idea es que en el siguiente podamos tener ese seguimiento y ver cómo esta herramienta pues se va moviendo todo el tiempo. O sea, es una enciclopedia viva que todo el tiempo está cambiando, que está siendo de nuevo curada y cuidada por una serie de personas voluntarias que están constantemente editándola y mejorándola, ¿no? Bueno, ¿qué más les gustó, no? El sentir la presión del redactar bien la página, ¿no? Esto ayudó mucho para sus habilidades de redacción y cuando se dieron cuenta que pues tenían que cuidar, no sé, su ortografía, que vieron que la entrada de Wikipedia a lo mejor tenía errores ortográficos, o no sé, más bien de puntuación o cosas así, se pusieron como también a eso. El trabajo en equipo fue muy, muy bueno, o sea, nosotros hicimos 10 entradas, entonces fueron en equipos. Realmente no fue individual porque todavía están pues aprendiendo. La idea es que pues también pueda ser individual, pero el trabajar en equipo durante toda la investigación, ¿no? O sea, realizar toda su investigación, escribir su documento, etcétera, y luego traerlo como un recurso para editar la Wikipedia fue una cosa que valoraron mucho. Y bueno, en las conclusiones sobre esta actividad yo puse solamente el logo de la universidad porque me parece que bueno, este eslogan que tiene la universidad, que es Casa Abierta al Tiempo, tiene que ver con esta apertura que tiene la universidad a experiencias diferentes, experiencias educativas más allá del aula o más allá de la clase, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es así en muchas instituciones. O yo tuve suerte de que la universidad estuvo interesada en esta actividad y que tiene esa apertura porque es precisamente su ethos, ¿no? Pero bueno, sé que es complicado para otras instituciones, sin embargo, creo que podemos, al compartir estas experiencias, pues bueno, igual animar a otras personas, otros docentes a que lo puedan hacer. Realmente creo que ustedes que están en Argentina, o sea, el capítulo de Wikimedia Argentina es realmente bastante fuerte y seguramente tendrán un montón de experiencias aquí. Entonces, bueno, eso es la parte uno de la charla que quería hablar sobre esta experiencia tan concreta y bueno, animarles obviamente a que pues editen la Wikipedia y que se involucren en estos proyectos. Y la parte dos, que parecía un poco desconectada, pero en realidad no lo es tanto, tiene que ver con esas fuentes que usamos para editar la Wikipedia, entre otras cosas, que son las revistas académicas y que, bueno, aquí como ya lo mencionó Vir, pues es mi tema de investigación y es en lo que yo me he dedicado hace ya más de 10 años. Y bueno, en primer lugar, pues quería como compartir esta diapositiva muy sencilla de hablar del multiverso de las revistas. Ya no podemos hablar del universo de las revistas. O sea, en realidad hoy día las revistas se parecen cada vez menos a lo que conocemos como revista impresa, ¿no? Y cada vez más a otro tipo de medios y a otro tipo de recursos de información y van cambiando y realmente esto es un multiverso que es muy, muy diverso, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas clasificaciones de las revistas por disciplinas, por temáticas, en fin, hay distintos tipos de editoriales, editoriales universitarias, editoriales comerciales, editoriales grandes, pequeñas, que cobran, que no cobran, no sé, diferentes modelos de negocio, tipos de acceso,
tipos de impacto, ¿no? O niveles de citación de las revistas y un largo etcétera. O sea, es decir, podemos abordar las revistas desde un montón de ángulos y de puntos de vista, pero que al final de cuentas todo esto coincide en que las revistas siguen siendo un medio de comunicación académica en donde vertimos los resultados de investigación que hacemos en, no sé, universidades, centros de investigación, museos, agencias de gobierno, etcétera, ¿no? O sea, es decir, como es la vía de salida de los productos de la investigación académica. Ahí estoy poniendo esta imagen que tenemos para un poco darnos cuenta de que no voy a profundizar en esto de los índices o bases de datos de revistas, pero quizá ustedes reconozcan estos nombres como Scopus, ¿no? O WOS, que significa Web of Science, que son estas dos grandes bases de datos de citación de las revistas, que les miden a las revistas que tanto las citan otras revistas, ¿no? Y se ha criticado mucho estas dos bases de datos por N cosas, particularmente porque son bases de datos comerciales que son carísimas, ¿no? O sea, cuestan de verdad cientos de miles de dólares a las universidades. O sea, que si la Universidad Nacional del Rosario tiene acceso a Scopus y Web of Science, aprovechenlo porque están pagando mucha plata por esas bases de datos, pero que además se les ha criticado por esto que nos está mostrando la imagen, que es, incluye algunas revistas, pero si viéramos el multiverso de revistas, vamos a ver aquí en este círculo rojo, por ejemplo, que hay otras revistas que no están ahí, que no son las más citadas del mundo, pero que también son revistas y que también hacen ese trabajo de comunicación. Y particularmente estas siglas de DOA, de OAJ, que significa, bueno, en inglés es Directory of Open Access Journals, pues es una base de datos que es más comprensiva, más amplia, ¿no? Que entonces muestra que realmente hay muchas más revistas de las que estas dos bases de datos nos quieren vender, ¿no? Bueno, el DOAJ entonces es ese directorio, es un directorio que tiene, hoy en día tenemos más de 20,000 revistas, 20,600 revistas de muchas áreas del conocimiento, de cualquier área del conocimiento, de muchos idiomas y de muchos países. 80 idiomas, por ejemplo, están representados en este directorio y cerca de 130 y tantos países. Entonces, es un directorio muy amplio. Dentro de todo este universo o multiverso de tantas revistas, ya decíamos que había 1,000 clasificaciones y tipos y ejemplos y demás. Yo quería hablar de un tipo de revista que tenemos poquitas en el DOAJ, porque existen pocas en general, que son revistas de datos. Entonces, no sé, yo creo que ustedes están, bueno, o sea, tienen conocimiento de revistas que las usarán todo el tiempo, en donde normalmente es más, me gustaría si podemos usar el chat para decir ahí qué encuentran ustedes en las revistas académicas. Cuando van a la revista argentina, no sé, de sociología o pónganle la que ustedes quieran, ¿qué tipo de documentos encuentran ahí? Si se animan ahí a escribirlo en el chat como algún ejemplo, estaría bueno para saber más o menos cómo las usan también, ¿no? Y para qué las usamos. Dice, hay muchos que están teniendo entrevistas, bueno, claro, entrevistas, ajá. Sí, hay algunas revistas que publican entrevistas. Ujú. Y lo más usual, efectivamente, son los artículos de investigación, ¿no? Entonces, principalmente lo que hay en estas revistas, llámenle de medicina, de antropología, de física, o sea, de cualquier área. Lo principal que tenemos son artículos, porque precisamente son esos productos de la investigación o, digamos, el resumen, el reporte de la investigación, pero también otras efectivamente publican entrevistas, reseñas, ¿no? Reseñas de libros, revisiones de literatura, en fin. Pero hay este tipo de revistas que se llaman revistas de datos, que son mucho menos usuales. Dices, están publicando recursos educativos como formato en revistas. Yo no he visto eso. Realmente lo que hay es artículos sobre los recursos educativos abiertos o sobre experiencias de educación abierta, pero no lo he visto. Yo estos más los veo seguramente ustedes también en repositorios, ¿no? Pero no tal cual. Pero bueno, este tipo de revistas que se llaman revistas de datos publican
artículos de datos, que son artículos que describen cómo se recogieron, procesaron, verificaron los datos, mejorando así su procedencia. Es decir, describen y explican cómo es que se colectaron estos datos, de dónde vienen, cómo se procesaron, cómo se estructuraron, etcétera, etcétera, y que nos sirven como un recurso. Ustedes saben que en todo esto de la educación abierta, los recursos educativos abiertos, lo importante es esa capacidad que tenemos de poder reutilizar lo que otras personas han creado, ¿no? Entonces, la idea de las revistas de datos es que todos esos datos que a veces tenemos tan cargados y que al final termina siendo para un paper que usamos el 10% de esos datos, pues no se pierdan, sino que por el contrario queden como artículos que se publican en este tipo de revistas. Y aquí hay como pues un esquema muy sencillo de una revista de datos y un paper de datos, ¿no? Entonces, vean, dice, una revista de datos es una revista que publica un paper que tiene lo que cualquier paper, un identificador, contenido, metadatos. Y este tipo de paper es un data paper o un artículo de datos que su objeto es el dataset o un set de datos. Entonces, si yo hice entrevistas o si hice encuestas o si incluso datos en humanidades digitales, pues ustedes utilizan mucho imágenes o videos, etcétera. Todos esos son datos que de nuevo pueden estar estructurados en un dataset y que se puede quedar por ahí en algún repositorio o puedo crear un paper sobre ese dataset y publicarlo en una revista de datos. Los criterios de publicación para este tipo de revistas son similares a los de artículos, pero, por ejemplo, aquí lo importante es que se haga esta cadena de reutilización, es decir, que si yo voy a publicar un artículo de datos, esos datos efectivamente estén en abierto, ¿no? O sea, que no tendría sentido publicar un artículo de datos en acceso abierto si los datos no están en acceso abierto, ¿no? Tienen que ser entonces totalmente abiertos, exigir la preservación digital. Uy, se me encimó aquí bueno, no importa. Exigir la preservación digital en los repositorios de datos, tener el copyright necesario para reutilizar los datos, tener identificadores persistentes, ser de acceso abierto, en fin. Tener como, sobre todo aquí, en términos, por ejemplo, de metadatos y de protocolos de apertura, pues todo eso que permita que otros puedan acceder a esos datos que el paper está describiendo. Algunos ejemplos, bueno, aquí hay bastantes, bueno, no hay bastantes en general, o sea, diría que sí hay muy pocas revistas de datos, pero si se dan cuenta, estos son algunos ejemplos y todas son como de STEM, ¿no? De ciencias, de biología, en fin, y hay pocas revistas de datos en humanidades digitales. Creo que la Humanities Library, ¿cómo se llama? Open, sí, algo así. Tiene tiene papers de datos, pero no hay revistas o que yo conozca hasta el momento que sean de humanidades digitales y que sea de datos. Quizá las haya y es que son muy poquitas y por ahí deben estar como en algún lugar donde no las hemos encontrado. Hay una lista de este tipo de revistas que ustedes pueden encontrar aquí en la plataforma Zenodo con bueno, esta comunidad que se llama Registry of Research Data Repositories. Y bueno, finalmente, ahora sí ya termino, es cómo puedo asegurarme que una revista de datos o una revista en general de papers, ¿no? Es confiable y que la puedo utilizar ya sea para editar la Wikipedia o para citarla en mi trabajo o para hacer un análisis de lo que publican, en fin. Bueno, lo último que les quiero comentar para esto es esta herramienta que se llama Think, Check, Submit o piensa, verifica y envía que creamos para, bueno, yo no, pues, pero fui parte más bien yo fui parte del equipo de traducción, que lo que propone esta herramienta es, bueno, esos tres sencillos pasos, ¿no? Porque sabemos que hay un montón de revistas, lo que le llaman depredadoras o revistas como falsas, ¿no? Truchas, dirían ustedes, que están como cazando autores incautos que no saben distinguir una revista legítima de una no legítima. Entonces, se proponen una serie de, o sea, como un checklist precisamente para identificar y primero pensar, ¿será esta revista con este tipo de pistas, ¿no? O de ítems.
Luego revisar, ¿no? Está indexada, se puede encontrar la editorial, hay una persona de contacto, hay una dirección postal, ¿no? Etcétera. Es una serie de preguntas que se te hacen para que tú vayas verificando. Y al final si dices, bueno, si respondí a todo esto que sí, entonces envía tu manuscrito. Esta herramienta fue creada precisamente más para, por ejemplo, estudiantes de posgrado que están queriendo enviar sus papers a algún lugar y en esa desesperación de que el doctorado me pide que yo publique 2 papers o lo que sea, pues caen en las garras, digamos, de estas revistas depredadoras. Y el otro, finalmente, recurso que está relacionado con esto es el Open Access Journals Toolkit o esta caja de herramientas de revistas que recientemente sacamos y que es una caja de herramientas principalmente para las personas que quieren empezar a hacer revistas o que ya están haciendo revistas, que trabajan en revistas y quieren mejorarlas, ¿no? Mm, Como pueden ver, aún está en inglés, está trabajando las personas de Cielo, están trabajando en la traducción, pero pronto vamos a tener perdón, la versión en castellano para que lo puedan utilizar y bueno, de todas maneras está en un PDF, todo en línea, obviamente abierto y obviamente para reutilizar y compartir y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que tengamos preguntas. Y bueno, mi mail ahí le falta el .com, pero bueno, lo dejo por si quieren estar en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. En estas dos dimensiones que nos has compartido, tanto al principio, sumamente como motivador y esta ditatona, ¿no? Empezar justamente a sensibilizar. Me acordaba que también aquí en la UNER, no me acuerdo si era 2016 o 2017, también empezamos a tramar con Wikimedia. Sabemos que sí, el capítulo de Wikimedia aquí en Argentina es sumamente potente, pero mientras aquí tal vez surja alguna preguntita en el chat, como para cortar el hielo y como para ir cerrando, tal vez esperando estos comentarios. Me surgió la pregunta respecto a, en este círculo virtuoso que también propones en tu segunda parte respecto a las revistas de datos y también la reutilización, ¿no? Tal vez desde Wikisite y demás. ¿Cómo ves que se está dando, ¿no? En este escenario, en esta coyuntura, justamente esa relación entre estas revistas de datos, la alfabetización en datos y la posibilidad también de reutilizar desde espacios como Wikimedia para el sector académico, ¿no? Si se puede llegar a hacer alguna división en ese caso, que no la considero así, pero bueno, ¿cómo ves ese escenario? Sí, es una excelente pregunta porque la verdad de las cosas es que las revistas de datos son poquísimas y son muy poco conocidas. Entonces creo que si bien, por ejemplo, Wikidata es un esfuerzo súper importante y súper loable, ¿no? Por parte de Wikimedia, de la Fundación Wikimedia, al ser también un proyecto con tanta gente voluntaria que es complicado llevarlo, digamos, a buen puerto, creo que las revistas de datos son una opción como un poco más robusta, pero tiene esa, como que esa parte de que no sabemos que existen, ¿no? O sea, no sabemos, no las utilizamos mucho, etcétera. Y yo creo que también tiene mucho que ver con que, bueno, esto que decía, las revistas de datos son, o la mayoría son de ciencias. Quizá ahí, si les preguntáramos en esa comunidad, a lo mejor nos dirán, sí, claro, las utilizamos todo el tiempo y no sé. Pero en nuestros casos, bueno, en mi caso, que es Ciencias Sociales y Humanidades, pues bueno, es mucho menor. Pero bueno, siguiendo tu pregunta, si bien entendí, creo que es, o sea, creo que sí puede hacerse sinergia, ¿no? Y que se pueda efectivamente hacer realidad esto de reutilicemos los datos, de sepamos dónde están, cómo están bien estructurados y curados y reutilicémoslos, porque realmente a veces es como, bueno, poner un Excel con las respuestas a una encuesta o con números, pues no tiene mucho sentido. Y entonces las revistas de datos justamente atacan ese problema, que es
No, hagamos papers de esos datasets que expliquen claramente qué quieren decir esos números, ¿no? Y pensemos, o sea, justo en los datos de física nuclear o cosas así, ¿no? O astronomía, que son toneladas de números que yo no entiendo, pero que un paper de datos nos puede hacer bien. Yo creo que estas revistas sí, sí las logramos fortalecer más, o no sé, al menos socializar su existencia. Creo que pueden abonar mucho a esto que dices, ¿no? Como esta alfabetización en datos. Ujú. Y tal vez recordando como una última preguntita, ¿no? Recordando que aquí anteriormente se presentaban y nos comentaban que provenían de historia, ¿no? Que es una de las escuelas y carreras que tenemos aquí en la Facultad de Humanidades y Artes, por mencionar una de las carreras, ¿no? Pero según justamente tu recorrido, ¿no? Tanto en DOAS como en lo que comentabas en esta universidad, ¿por qué sería interesante o relevante, pertinente, pensar justamente en motivar que existan estas revistas de datos o los artículos de datos en humanidades y artes? Ujú. Bueno, es una súper pregunta. Yo creo que porque, bueno, particularmente en el caso de historia, que es algo que creo que, bueno, acá quizá Valentina me desmentirá, pero el tema de los archivos, o sea, que todavía hay muchos retos en términos de acceder a los archivos, o sea, al archivo, o sea, digitalmente, pues es un asunto, pues a veces quizá creo que frustrante, ¿no? Si hacen investigación en historia. Entonces creo que sería importante por eso, ¿no? Porque es otra vía de salida de los datos históricos, o sea, es otra vía de hacer y de socializar y de compartir y de hacer reutilizables los datos históricos. Entonces pienso efectivamente si hay datasets que existen ahí, que nadie más tiene, no sé, si hicieron una investigación sobre X acontecimiento, personaje, lo que sea, y nadie más lo tiene, o sea, creo que a veces los podemos perder, se pueden como que perder ahí en nuestros archivos, o sea, literalmente, o en repositorios que obviamente si están en un repositorio, qué bien, pero hacer un paper de esos datos es todavía una vía, digamos, alternativa y de mayor difusión de esa información. Entonces, pienso incluso en cosas visuales, ¿no? O sea, acordémonos que los datos, pues no solo son textuales, ¿no? También son datos visuales, imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante por eso, porque es otra vía de compartir, de hacer visible y de hacer reutilizable la información. No, se disparan un montón de ideas, imagínate, ¿no? Pues pensaba en imágenes, que también eso hay que empezar a desmitificar la cuestión de cuando hablamos de datos, que hablamos de forma amplia, ¿no? De datos, pero bueno, también después cómo podría brevar en todo el esquema de Wikimágenes, ¿no? De Claro. Wikicommons. Ujú, ujú. Sería súper lindo. Eh, y que potencia mucho, ¿no? Estas cuestiones. Pero bueno, Ivonne, agradecerte una vez más por haber compartido con todos y todas aquí toda tu experiencia, estas iniciativas que justamente dan cuenta, ¿no? De estas prácticas educativas abiertas, de pensar también en alianzas diversas entre la universidad y distintas organizaciones que también son actores sumamente importantes del movimiento de la educación abierta. Creo que eso es fundamental. eh, y, y por tu expertise y lo que comentabas, con cálculo que los compartes. Y bueno, también agradecer aquí una vez más a OE Global, a Marcela, a Mario y a todos y a todas las que estuvieron aquí presentes, decirles una vez más que vamos a tener el jueves que viene nuevamente el cierre, un cuarto encuentro, perdón, un cuarto encuentro colectivo, así que los y las esperamos a todas y a todas. Y como si quieres, por último, Ivonne, agregar algún comentario, alguna reflexión, como para cerrar este lindo encuentro, todo tuyo.
No, bueno, me surgió esto que comentaba Valentina, que está en un profesorado, ¿no? Y quienes estamos pues en la educación, creo que es súper fundamental el poner manos a la obra y hacer cosas así tan prácticas como editar la Wikipedia o editar datos o hacer wikilibros, todos estos proyectos tan bonitos que tiene la Wikimedia Foundation. Creo que yo les invitaría a eso, ¿no? Como animarse a eso, a hacer activismo desde ahí y porque a veces la universidad pues nos queda muy formal todo, ¿no? Y muy como en las nubes, pero realmente el ponerlo en práctica creo que es algo muy importante. Y bueno, la otra cosa es pues estar muy alertas a las revistas que consultamos, ¿no? A las revistas que usamos, a las revistas que citamos, a las revistas que recomendamos, porque ahora sí que, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, a veces parece una revista, pero no es una revista formalmente con todo lo que implica hacer esa selección de contenidos, etcétera, ¿no? Perfecto. Ahí se resumió perfectamente el principio, los valores, ¿no? Que están cursando por aquí, por el tema del movimiento de la educación abierta que atañe al seminario de hoy. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y esperamos verlos pronto por aquí. A disposición. Muchos saludos. Gracias.